Buenas tardes, mi nombre es Laura Sofía Rodríguez Galeano y el tema que nos tocó con mis compañeras Adriana Castellanos, Delismar Alcari y Karina Moreno fue el calor, la temperatura y la luz. Pues les voy a hablar un poco sobre este tema, pues la luz, la calor y la temperatura están en algo muy relacionadas. Pues la luz del sol es la fuente principal de energía pues para la Tierra, ¿no? Esta luz viaja en una forma de radiación y cuando llega a nuestro planeta se transforma en calor. Ese calor aumenta la temperatura del aire, del agua y de los objetos que absorben la energía solar. Em, la calor se transmite de distintas maneras, por conducción, que es pues cuando dos cuerpos están en contacto, por convección, que ocurre en líquidos y gases, y por radiación, que es como la energía del sol que viaja por el espacio. Ahora les voy a responder pues las preguntas que cada grupo nos hizo sobre la exposición. La primera pregunta es ¿cuáles son los casos bioquímicos y cómo se produce la luz en la naturaleza? Los casos bioquímicos ocurren en organismos que generan bioluminiscencia como las luciérnagas, ciertos peces, medusas y unos hongos. La luz de la naturaleza se origina principalmente del sol, que sería la radiación solar, pero también puede ser el resultado de reacciones químicas en seres vivos o fenómenos como el fuego y los relámpagos. La segunda pregunta fue ¿cómo influye la luz solar en el aumento de la temperatura de los objetos? Pues la luz solar transporta energía cuando los rayos del sol impactan un objeto. Esa energía se convierte en calor, lo que eleva la temperatura del objeto, del aire, del agua o del suelo. La tercera pregunta es ¿cuál es la diferencia entre calor y temperatura? Pues la calor es la energía en movimiento que se transfiere de un cuerpo más caliente a un cuerpo más frío. Y la temperatura es la medida que indica qué tan caliente o qué tan frío puede llegar a estar un cuerpo. La cuarta pregunta es ¿el calor depende directamente de la temperatura? Pues no, el calor no depende directamente de la temperatura, sino de la diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Cuando mayor es esa diferencia, más calor se transfiere. La quinta pregunta fue ¿cómo se ve el calor y la temperatura en la naturaleza? Pues la calor y la temperatura en la naturaleza se puede ver en varios fenómenos. Algunos de ellos es el aumento de la temperatura del suelo, del aire y del agua en el sol, el derretimiento del hielo o la evaporación del agua y la regulación de la temperatura en animales o plantas. Bueno, ahora les voy a responder las preguntas que el profesor nos hizo. La primera pregunta es ¿por qué hay animales de sangre fría y qué ocurre en sus cuerpos y cuáles son sus características? Bueno, pues los animales de sangre fría que se conocen como ectotermos, como reptiles, peces y anfibios, dependen de la temperatura del ambiente para regular la suya. Según la cantidad de sol o la cantidad de frío que esté haciendo es lo que regula pues es lo que pues regula el ambiente en el cuerpo de ellos. Sus características es que no mantienen temperatura corporal constante, buscan el sol para calentarse y la sombra para enfriarse, y que su metabolismo depende de la temperatura externa. La segunda pregunta es ¿por qué se originan los volcanes? Los volcanes se originan por el movimiento de las placas tectónicas. La magma, que es una roca fundida, asciende desde el interior de la Tierra y sale por grietas, que es lo que forma las erupciones en los volcanes. La tercera pregunta es ¿los experimentos de densidad en qué parte de la materia y naturaleza se observan? Pues se observan en la interacción de líquidos y sólidos. Un objeto flota o se hunde dependiendo de su densidad respecto al líquido. Uno de esos ejemplos sería el huevo flota con el agua, en el agua con sal y pues se hunde en el agua pues normal. Y también en fenómenos naturales como el hielo flota en el agua y el aire caliente subiendo y el aire frío bajando. La cuarta pregunta es ¿qué diferencias hay en la medición de la temperatura en diferentes condiciones de luz? La mayor luz solar directa es la temperatura que pues es más alta, y la menor luz como la sombra, nublado o la noche
en la temperatura que es más baja. La superficie influye, colores oscuros absorben más calor y se calientan más rápido. Los claros reflejan la luz y se calientan menos. Pues eso sería pues todas las preguntas sobre el tema que nos hicieron. Muchas gracias.